Ante el enigma de la muerte que tarde o temprano experimentaremos todos, el hombre ha tratado de responder esta incertidumbre llevando a cabo a su manera una búsqueda con métodos experimentales que le den algún tipo de respuesta sobre la existencia de lo que posiblemente nos pasará al morir. Los nigromantes de la antigüedad, los médiums, espiritistas, han sido reemplazados por prácticas como el de la Ouija, las psicofonías y el método de la TCI, transcomunicación instrumental, que son técnicas actuales para buscar una comunicación o respuesta con el más allá. Pero también encontramos a personajes por todo el mundo que después han experimentado muertes momentáneas, lapsos donde se han regresado. A este tipo de sucesos se les llama experiencias cercanas a la muerte, y quienes las han sufrido al volver su vida ya no es igual, pues han cambiado y muchas veces de forma dramática, narrando su visita temporal a un mundo donde los esperaban sus familiares y conocidos que ya habían fallecido. Ellos nos relatan sucesos dramáticos, increíbles y llenos de simbolismo que trastocan su mente y los hacen más místicos y ya nada es igual. En esta ocasión, Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, les presenta un programa para hablar y discernir sobre estos extraños viajes del cerebro. Mi nombre, Roberto Samael, e iniciamos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por internet, para todo el mundo. Inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el libro del mágico centro histórico de México-Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Los temas más polémicos, los investigadores más renombrados, los casos actuales más importantes, escúchalos aquí, con Roberto Samael y Conexión Paranormal. Continuamos. Saludos amigos, sean bienvenidos a un programa más de Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, para llevarles, para presentarles esos temas de las otras realidades, esos enigmas que tanto nos atraen. En esta ocasión vamos a platicar con ustedes sobre un suceso que a todos creo que nos importa, que todos en algún momento lo vamos a sentir. Vamos a hablar de la muerte, pero no la muerte como tal, sino esos extraños viajes del cerebro, la gente que muere y regresa y te cuenta cosas extraordinarias, esa gente que sufre
viajes alucinantes, algún accidente, ya sea fortuito, que llega a presentarles y que regresan cambiados, regresan con mensajes, regresan con una visión más específica, peculiar de lo que hay del otro lado y nos lo han contado. Les vamos a hablar sobre estas muertes clínicas, sobre las experiencias cercanas a la muerte, como les han llamado, o algo de lo que hay en torno a ello, con una serie de entrevistas, sobre todo un libro que publicamos hace poco, y vamos a estar desglosando aquí algo de ello. Esperamos les guste, y como siempre, hacia el final logramos su atención, que usted tenga algún pensamiento sobre lo que le hemos presentado, alguna respuesta, va a ser satisfactorio para nosotros. Pues ya sin más, vamos a un corte y volvemos para iniciar directamente sobre este tema tan interesante, la muerte y los extraños viajes del cerebro. Volvemos. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer. Hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero, ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Amigos, estamos de regreso, ya estamos aquí en Conexión Paranormal para tratar este interesante tema de la gente que muere y regresa contándonos cosas increíbles. Ustedes saben que por todo el mundo esto nos sucede siempre, ha sucedido en el pasado, sucede ahora y sucederá después. Y la gente, otros escritores, otros investigadores han mencionado, han puesto estos testimonios para que quien gusta de ello los pueda ver y saque algún tipo de teoría, algún tipo de aclaración al respecto. El tema es muy polémico, muy confuso, es interesante y aquí vamos a estar desglosando y platicando algo sobre ello. También en esta ocasión, como otras veces, me acompaña Lucrecia, a la cual le doy la bienvenida y le agradezco que esté aquí con nosotros platicando. Lucrecia, ¿cómo estás? Hola Roberto, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí a Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Agradeciendo otra vez que nos escuchen
y como siempre, temas tan interesantes y que les agradecemos nos acompañen. Pues ya entrando de lleno al tema, Roberto, tú apenas acabas de escribir un libro y se nos hace muy interesante el título de Mientras moría, los extraños viajes del cerebro. ¿Me podrías tú decir por qué escribir este libro? Hola, Lucrecia. Pues mira, soy una persona que trabajo investigando y escribiendo sobre las otras realidades. Me gusta mucho el tema de los ovnis. Podría decir que es mi fuerte, pero lo paranormal no lo hago a un lado. También van de la mano, van juntos, van uno de otro. Pero al no encontrar cosas nuevas en el tema de los ovnis, al ver que se repite siempre lo mismo, al ver que hay mucha gente que solo copia y pega, al ver que solamente hay presentadores que dicen lo que quieren, que no avanzamos, que no hay nuevas teorías, nuevos investigadores, que estamos estancados en el tema, pues me brinco a lo paranormal y ahí encuentro, como les he dicho siempre, un abanico más amplio de posibilidades y misterios, de temas interesantes. Este que aquí tenemos presentes, que hoy tocamos, sobre las muertes clínicas, sobre los que por un momento mueren y se van y regresan contando cosas increíbles, se me presentó de forma fortuita, porque yendo por un tema encontraba otro y así sin querer fui reuniendo una serie de entrevistas que yo calculo son las 24 o 27 entrevistas de personas que me contaban sus relatos y que iba guardando porque ya había la idea de algún día hacer un artículo, hacer algo más grande, hacer un especial de una revista o incluso hacer un libro. Cuando me di cuenta que ya tenía suficiente material, lo seleccioné, lo acomodé, aparte me nutrí, indagué, me documenté, estudié, me gusta mucho la psicología, vi los casos y empecé a escribir este libro que ahora tenemos para ustedes. Y así fue como llegué a presentar Mientras moría, los extraños viajes del cerebro, que creo, por los comentarios que he recibido de la gente que lo ha podido leer, es interesante. Yo sé que libros de este tipo hay muchos por todo el mundo, constantemente aparecen, algunos muy exagerados, algunos serios y otros que rayan en lo absurdo, en el fanatismo muchas veces, porque hay con ese toque místico, religioso y metiendo sobre todo a la Biblia, ¿no? A Jesús que aparece en la Biblia. Entonces hay de todo. Hay que tener cuidado con lo que leemos. Si queremos saber de estos, sacar lo que más esté de acuerdo para ustedes. Y este libro, pues yo presento lo mío. Como les digo, no descubro el hilo negro. De esto hay mucho, pero este es mi aporte, mi granito de arena en estos temas. Y creo que quien puede y tenga la oportunidad de leerlo, verá que no miento y se le hará interesante. Pues sí, así es, Roberto. Un tema muy interesante, un tema polémico, porque muchas veces sabemos que hay personas que hacen recopilación de otros libros, de otras investigaciones. Podemos decir que este libro está basado a tus investigaciones propias y entrevistas directamente. Sí, hay muchas personas que todavía conozco, que las trato y que a veces hablo de ellos y que saben que les pedí el permiso para meterlos al libro. Ellos están ahí, son entrevistas mías directas con esa gente que me amablemente me dio su testimonio y es algo, digamos, directo, no es de copiar y pegar como otros hacen. Aquí presentamos lo que vivieron, lo que sintieron y que sobre todo, ¿no?, el lector podrá aceptar las historias, las experiencias de esa gente o podrá rechazarlas, pero ahí está para que saquen una valoración de ello y sobre todo qué puede aportarles y que se den una idea de lo que posiblemente nos espera cuando nos vayamos. Roberto, estas personas a las que tú entrevistaste, ¿cómo supiste que sí vivieron una experiencia cercana a la muerte? Regularmente personas cercanas a ellas, personas cercanas que las conocían como familiares, amigos, me empezaban a decir: oye, aquí hay una persona que dice vivir esto, hay que una persona que le pasó esto, a mi tío le pasó esto, a mi familiar le sucedió. Fue como empezábamos a indagar, a pedir direcciones, a hacer nuestra investigación hasta llegar con ellas. Pedíamos permisos, si querían les platicábamos lo que queríamos, lo que buscábamos y ya empezamos a platicar, a que nos dieran su versión, su experiencia y sacamos unas a veces muy extrañas, increíbles.
Hay otras que rayaban en lo absurdo y que las quitamos, pero les presentamos aquí las que creemos más interesantes, más llamativas, las que nos van a hacer pensar, porque hay de todo. Hay unos casos, por ejemplo, una persona que se quiere suicidar, en eso hiere a su novio y tiene un viaje. Deben de leerlo, pero hay varios casos creo interesantes que ustedes deben de conocer. Al parecer, siempre han estado con el hombre. Todas las culturas y religiones del mundo los mencionan. Su nombre y características dependen de la zona donde son vistos. Ahora las cámaras nos los muestran directamente. Entepar, entidades teóricas paralelas. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Y adéntrate a conocer formas y características de estos entes anómalos y su interacción ante el humano. Esos temas de las otras realidades, los casos más extraños y desconcertantes que están a nuestro alrededor, los tenemos para ti en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, no copiando y pegando, con investigaciones propias desde el lugar de los hechos, en interesantes entrevistas con testimonios de los protagonistas. El mundo de lo paranormal, para ti, con Roberto Samael. Escucha. Roberto, me llamó mucho la atención el título de tu libro. ¿Por qué los extraños viajes del cerebro? O sea, ¿a qué nos quieres tú llevar con este título? Yo creo que el cerebro es una máquina biológica increíble. Yo creo que es la llave que nos conecta con ese universo, esa dimensión extraña que tenemos en torno, nos conecta con todo, con la fantasía, con la realidad, con todo. Es el cerebro, el motor y la llave, la ventana para ese mundo mágico y extraordinario que tenemos todos. Pero también es un cerebro que es muy fructífero. Tú pones, hablando simuladamente, hablando como en comparativa, tú pones una pequeña semilla en él y te da un árbol gigantesco de posibilidades. El cerebro es muy creativo, el cerebro es increíble, tanto así que nuestros científicos no saben de dónde sale una idea, cómo nos llega una idea, cómo nos llega un pensamiento tan increíble que puede mover al mundo, puede ser muy positivo o hasta negativo. Entonces el cerebro es la creatividad, la ventana con esa divinidad superior, con todo lo que nos rodea. El cerebro es mágico. Entonces creo que cuando sufres ese tipo de experiencias que desglosamos en el libro, por qué se dan algunas de ellas, te abre esa ventana y tu cerebro te conecta con lo extraordinario, que tal vez si nos presente, nos dé chispazos de lo que puede ser la otra realidad,
pero también luego te lleva a mundos extraordinarios y toda esa magia increíble que hay ahí en ese punto extraño, en esa otra dimensión, y que el cerebro va para allá y la recoge todas esas vivencias, esas cosas que muchas veces ni puede explicar, como han dicho algunos. No hay forma de que el cerebro reproduzca o a nuestro entender presente lo que hay o nos dé a entender lo que hay por allá, y lo hace como puede. Nuestro cerebro también es un embudo que toda esa magia, toda esa atmósfera increíble que tenemos, como un embudo nos la pasa al cerebro y hacemos muchas veces finito lo infinito, y el cerebro lo interpreta así y es lo que nos presenta, y que se aúna a todos los cerebros que tenemos aquí en el planeta, entre los humanos, y así interpretamos ese mundo extraño y lo trae, no sé si me hago entender, pero lo trae para acá, y es lo que me motivó a hacer este nombre tan especial para el libro, Los extraños viajes del cerebro. Pues muy interesante lo que nos estás diciendo, Roberto. Vamos a una pausa y regresamos. Aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. De regreso, amigos, aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, abordando un tema tan interesante, lleno de misterio, porque en realidad no sabemos qué va a pasar después de morir. Roberto, ese es un tema muy interesante. En tu libro, ¿qué otros temas podemos decir que vienen? Bueno, el libro tratamos de encontrar una serie de respuestas que la gente ha buscado a través de los años, como preguntar a la Ouija, las psicofonías, cuando realiza regresiones, los supuestos llamados viajes astrales, cómo es que se llevan a cabo, y una serie de técnicas o formas que el hombre ha buscado para preguntar o saber qué hay más allá. También traemos las experiencias, los testimonios de gente que tuvo pues unos encuentros muy raros en ese otro mundo que le sucedieron mientras tuvieron ese accidente y lo que vieron mientras agonizaban o estuvieron en coma. Es realmente muy extraño tratarte de adentrar a lo que hay en el cerebro y lo que te cuenta la gente, porque por lo regular, lo clásico es que ven un túnel, que ven a luz, que ven a familiares, que se sienten flotando en la sala de operación y cosas similares, ¿no? Pero hay más testimonios que te cuentan cosas totalmente diferentes y que son muy llamativas,
porque luego quien lo lee, o como en mi caso que yo estaba haciendo estos reportajes, tratas de armar ese rompecabezas y es muy difícil, pero te das una pequeña idea de todo lo que representa y nos presenta el cerebro y lo que podría ser ese viaje extraño que vamos a hacer todos en cierto momento cuando nos vayamos de este plano. Roberto, ¿por qué será que dentro de lo que tú investigaste, la gente tiende a decirte que ve a sus familiares? Es una constante que ocurre. Lo hemos leído, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series, la gente lo cuenta, lo platica y como que muchos se predisponen y en el viaje algunas de estas experiencias son como lúdicas, como sueños, entonces ahí ya el sueño te da lo que traes en tu cerebro, también el viaje. Si tú quisiste o estás esperando que como en el pasado te han contado que vienen tus familiares por ti, tal vez te suceda, pero no siempre sucede o no siempre ocurre de esa forma, pero sí, una de las constantes es que ven a los familiares que llegan por ellos, que le están avisando que ya es hora de partir y que de alguna forma les hace más gratificante, más pasadero, no tan difícil esa transición. Roberto, ¿por qué crees que para nosotros como seres humanos es tan difícil aceptar la muerte? Es algo que todos nos hemos preguntado, tal vez es un requisito de algo superior que no sabemos, lo creemos porque desconocemos o lo sentimos así porque desconocemos qué viene después, pero también hay que pensar que si supiéramos que viene algo mejor, algo que nos libere de estos sufrimientos que dicen muchos que sufrimos o que tenemos aquí en la tierra, pues a lo mejor todos nos suicidaríamos para ir y alcanzar ese lugar perfecto o mejor que el que tenemos. Como no lo sabemos, nos da miedo y tenemos muchas cosas que nos amarran y nos interesan en la tierra, en este mundo, y creemos que se acaba todo y tal vez sí se acabe, o como dicen muchos que no, pero es todo un enigma y parte de las preguntas que se nos presentan cuando nos adentramos a querer entender o plantearnos estos temas tan extraños que son las experiencias con el más allá, cuando nos vayamos, como te mencioné hace rato. Fíjate, Roberto, que hay que resaltar algo. Muchas veces la religión o las ideas que tenemos preconcebidas ya de tradición, que nos dicen que si nos portamos bien vamos al cielo o que si nos portamos mal vamos al infierno. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Realmente existe un cielo? ¿Realmente existe un infierno? Porque así es lo que nos hacen creer, ¿no? Las religiones así nos sobornan, así nos plantean la situación: pórtate bien, te vas a obtener un regalo; al irte, pórtate mal, te van a castigar. Es una forma de someternos, una forma de manejarnos, y también nos lo siembran desde siempre y estamos con ese tipo de cachos mentales, ese tipo de pensamiento de que si no te portas bien te van a castigar y nos va a ir mal al morir. Entonces es un condicionamiento que nos hacen siempre, ¿no? Las religiones están ahí, se pasa de familiar en familiar, de nuestros abuelos, sus padres, llega hasta nosotros y ya estamos condicionados para creer esas cosas, pero al parecer no es así, y te das cuenta cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a conocer otros planteamientos de conocimiento, otros ideales, otras formas de ver la vida, quitar a la religión que tanto nos atormenta con ese tipo de castigos, de pensamientos, y te das cuenta que no es tal. Pero también conocemos y hay testimonios de la gente que hace ese viaje con ese pensamiento, ve o va al infierno. O también otros más que son como este niño que escribió en un libro de él una película, que ve a Jesús. Entonces también ahí está otro tipo de condicionamiento. Creo que Dios está por encima de todos los libros que hay aquí. Estos libros que tenemos, estas religiones que nos plantean, las ha hecho el hombre para dominar al hombre. Entonces creo que hay algo más puro, algo más grande que podemos denominar o entender como Dios, y que no nos ofrece nada de lo que aquí nos dicen de castigos o recompensas. Y parte de esas transiciones que tenemos cuando te accidentas, cuando van para allá, es lo que ven y regresan contando esas cosas, pero a lo mejor no lo entendieron, no lo comprendieron. Lo que sí es cierto es que cuando sufres este
viaje, esta muerte por minutos, por segundos, regresas muy cambiado. Bien dices, Roberto, son experiencias muy difíciles, traumáticas, pues como seres humanos no los entiende nuestro cerebro y desgraciadamente regresan pensando que tienen algo especial, ¿no? Bueno, así es. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos aquí a Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Volvemos. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren. E inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Continuando con el programa, pues está muy interesante el tema y nos gustaría saber, Roberto, ¿de qué piensas sobre estas personas que dicen que se ven atravesando un túnel de luz? Estas que tienen esta experiencia cercana a la muerte. Bueno, cuando empiezas a ver sobre estos casos te das cuenta que es lo elemental, lo que más cuentan. Hay una pintura del Bosco muy interesante donde también pinta algo similar a lo que otros más han referido. Es interesante, es como tal vez también puede ser un recuerdo. Es una posibilidad, no que sea cierto y se ha mencionado en otras ocasiones, de que es pues algo similar al nacimiento, ¿no? Estás en algo oscuro y ya sales a la luz, y puede ser al revés, ¿no? La luz que vemos, dicen muchos doctores, que es cuando el cerebro empieza a fallar, los pulsos electrónicos o eléctricos que están ahí empiezan a hacer caos, y es que vemos como ahí se apaga la luz, ¿no? Puede ser algo de eso que el cerebro interpreta así, y cuando regresas, cuando puedes reincorporarte, lo mencionas como un túnel, que todos, o la mayoría, muchos de los que han sufrido esto, hacen referencia a ello. Tocando este tema que es tan importante, tan interesante, fíjate que yo me pongo a pensar, no sé si sea real, pero el cerebro maneja de repente muchas sustancias que nos permiten estar felices o estar tristes. Muchas veces caen en depresión porque hace falta este tipo de químicos dentro de nuestro cerebro, Roberto. ¿No crees que nos juegue bromas o nos juegue alucinaciones debido a este tipo de traumas que sufren las personas? Mira, yo creo que aparte sí hay algo de ello, ¿no? Yo me di cuenta al hacer mis entrevistas que la gran mayoría de gente
que va a tener, de las mujeres que van a tener un bebé, que van a dar a luz, están en maternidad, sufren estos viajes y regresan y te lo cuentan porque las drogan, porque, bueno, necesitan anestesia algunas de ellas, pero también hay que tomar en cuenta que estos químicos, estas drogas, el cerebro las suelta naturalmente, no hay necesidad de ello, pero también quien se droga a propósito tiene este tipo de viajes muy similares. Y algo de ello, por ejemplo, es el DMT, esta droga, la molécula de Dios, como también se le llama la dimetiltriptamina, que es un ácido, una droga que te hace ir a lugares increíbles, por eso también le llaman, como mencionamos, la molécula de Dios, y te hace tener unos viajes maravillosos. Según todo lo escrito, toda la gente que lo ha experimentado, es un viaje místico, mágico, donde ves hasta extraterrestres, guías espirituales, ves gente, seres de tantas formas, que cuando regresas, porque el viaje lo haces consciente, estás consciente de quién eres, qué haces, qué estás haciendo ahí, y regresas contando todo eso. Decía por ahí una persona, un investigador que usó mucho este tipo de droga, que se apellida McKenna, que no había un idioma que tuviéramos nosotros para describir todo lo que por allá se veía. No había palabras para decir lo que ahí había, se necesitaba de otro lenguaje, y tal vez sea cierto, porque por lo que vemos en los documentales, cuando llegamos a conocer a una persona que ha ido por ayahuasca, por peyote, por hongos, te cuentan cosas similares, pero diferencia de que algunos ven la luz, porque lo que ese viaje lo hicieron durante un accidente y cambia la situación, pero otros lo hacen por medio de drogas y el viaje es muy similar. Entonces podría estar ahí algo de ese tipo, una posible explicación a lo que está sucediendo, pero necesitamos más investigación y la gente, los científicos lo están haciendo, y que a futuro nos pueda decir. También en el libro menciono cómo algunos científicos canadienses ya pudieron separar la conciencia, el espíritu, y hacer un tipo de viaje astral controlado. Pues la ciencia avanza y tal vez a futuro nos diga más sobre lo que realmente sucede en estos viajes. Qué interesante lo que estás diciendo, Roberto. Vamos a decir que muchas veces este tipo de sustancias lo que hace es inducirte, pero no es una experiencia, ¿no? Porque muchas veces lo confunden este tipo de personas. Bueno, mira, si lo queremos desglosar, hay gente que va a drogarse, a la experiencia, al viaje mágico, a la droga, pero hay otros que lo hacen de forma ritual, espiritual, como los huicholes, por ejemplo, con el peyote. Nuestros antepasados de la zona maya de Oaxaca, que lo hacían con el hongo, pero es ritual, es para encontrarse con sus seres, sus dioses, para saber cosas que les hace falta a ellos. Así lo interpretaban estos pueblos. Ahora se embrutecen con ello, pero también el resultado viene siendo lo mismo. Lo que te da el viaje de un accidente, de una muerte clínica, a lo que experimentan esta gente con ese tipo de drogas, en especial sobre la DMT, la dimetiltriptamina, que nos da como resultados viajes a lugares increíbles. Y no es difícil para la gente que quiera saber algo de ello, que busque en lugares en la red, en lugares creíbles, y verán cómo estos comparativos que hay entre las muertes clínicas, las experiencias cercanas a estos viajes, a veces son muy similares. Podría estar ahí, digamos, el meollo de qué está pasando cuando el cerebro sufre un accidente y se pone en alerta y suelta estos químicos que nos hacen pasadero, ese brinco a otro mundo, a la muerte, o para confortarnos. Es muy extraño, se necesita más estudio que nos diga qué está ocasionando esto, y que algo de ello lo comentamos y lo hablamos, lo desglosamos en el libro. Cierto, Roberto. Muchas veces dicen que llega a percibirse ciertos aromas cuando alguien va a morir o después de morir, Roberto. ¿Es cierto? Bueno, relacionado a la muerte en este campo, en este caso, sí le llaman necromonas,
y son un tipo de aromas que te avisan. Por ejemplo, los animales que sienten que van a morir sueltan cierto olor para que los demás se separen y no vaya a contagiarlos o les pase algo, ¿no? Pero nosotros tenemos algo especial, que cuando estamos sensibles que algún familiar, alguien cercano se va, de repente percibimos sus olores, cómo era esa persona, su aroma, su loción nos llega y nos recuerda de inmediato a ese personaje. Puede ser ocasionado por el momento especial, sentimental que estamos sufriendo, el dolor que traemos, el apego que teníamos con esa persona, pero luego se presenta en otras condiciones y nos hace pensar o suponer que el espíritu, el alma de este ser, de este familiar, de este amigo, sigue presente y que llegó hasta nosotros y por eso lo pudimos oler. Es extraño, pero se presenta y se presenta más veces de lo que creemos, y le llamamos necromonas. Se le ha llamado necromonas por los médicos, por los investigadores, y son los olores de la muerte. Es un fenómeno muy extraño, pero se presenta y está es muy constante cuando alguien pierde a alguien querido. Muy cierto, Roberto. Es difícil resignarnos, sobre todo a perder a esos familiares queridos. Así es, Lucrecia. Vamos a un corte y volvemos para seguir platicando estos sucesos extraños que tenemos o la gente experimenta cuando tiene un accidente, y sobre todo el libro que tenemos aquí, que hemos sacado hace poco, Mientras moría. Vamos y volvemos rápidamente. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. Escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos.
Investigación Paranormal. Estamos aquí, amigos, hablando, discerniendo sobre lo que es la muerte, sobre la gente que experimenta en un accidente ese viaje extraño que lo proyecta a ese otro mundo, que cree que va a morir, pero de repente regresa y vuelve más espiritual, con ideas diferentes y hablándonos de lo que vive por allá. Es verdad, Roberto. Yo tengo una duda, porque bueno, obviamente... Yo muchas sobre esto, es muy interesante. Claro, Roberto. Fíjate que yo creo que como todas las personas, yo creo que lo que voy a preguntar, todos quisiéramos saber. ¿Te puedes comunicar con los muertos? Es algo que siempre ha querido hacer el humano, ¿no? Saber que hay más allá, y por eso los nigromantes de la antigüedad, tanto los modernos, recurren a la ouija, al espiritismo, a las sesiones de medium, para que sepan qué está pasando por allá. Bueno, hasta las psicofonías que uno hace con el sonido para poder escuchar si del otro lado se están comunicando con nosotros. Hay una técnica que cambia de nombre, pero se le llama transcomunicación instrumental, la TCI, que sirve para que la gente se comunique con los seres que ya se fueron por medio de ruidos, sonidos, y que nos ha tocado ver a varias personas. Hemos estado en congresos referentes a este tipo de contacto y sí se presenta algo ahí, algo que a veces tan extraño, que es a interpretación de la persona que lo está llevando a cabo, de la persona sensible que perdió a su familiar y que encuentra en ello la respuesta de ese otro mundo, de su ser querido que le está diciendo desde allá, aquí estoy. Son casos muy raros, muy extraños, pero sí los hay. Incluso se han escrito libros, se hacen congresos, se hacen conferencias referente a este tipo de contacto. En el libro traemos uno muy interesante de una mamá que se comunica con su bebé, con su niña de 8 años, y que tuvimos oportunidad de conocer y ver esos mensajes, y sí son especiales, porque a lo mejor son como interpretativos, pero a las personas que lo están llevando a cabo, pues les da paz, les da confort de que saben que su familiar, la gente que partió, está bien del otro lado y les está diciendo que ahí está de cierta forma. Entonces son medios que se usan para tratarse de comunicar, bueno, de que nos comuniquemos con el otro mundo. Pero también te pones a pensar, y lo hemos escrito en otro libro que se llama Entepar, Entidades Teóricas Paralelas, de que al comunicarte estás prendiendo un tipo de luz que las entidades o las cosas que están del otro lado pueden ver y se acercan, te pueden sondear, saber qué estás pensando y presentarse como tú quieres o tú quieras que se presenten, y te hacen creer que es ese familiar que se fue y simplemente minan tu energía. Es muy extraño, es muy polémico, hay muchas versiones sobre esto y aún se sigue estudiando. Sobre todo porque estamos muy sensibles, ¿no, Roberto? Yo creo que el perder un familiar o a alguien muy cercano a nosotros, pues nos llena de esta sensibilidad y nos nubla a veces la visión. Y queremos buscar unas respuestas en gente que desgraciadamente abusa de ese dolor. Así es, de este dolor, de esta necesidad de poderte comunicar con nuestras personas queridas que ya se fueron. Mira, al llevar a cabo este tipo de investigación te das cuenta que lamentablemente hay mucho vividor. Hay muchas personas que inventan que también sufrieron esta experiencia y se vuelven guías espirituales, te buscan cuando tienes tu dolor, te agarran débil y te dicen que te pueden comunicar con tu ser más querido, que te van a guiar, que te van a dar consejos, que es tu coach, que te cobran, te hacen una serie de recomendaciones, te platican, te hablan, pero son mentiras. Ya te empiezan a cobrar, la gente con su dolor cae en ellos y estos vivales aparecen constantemente, se anuncian por todos lados, saben que la gente está dolida, que tiene esa pérdida y que quiere algo que le llene, le tape su dolor que trae ahí, y se deja llevar, y cuando tiene los medios puede pagar. Aparecen estos parásitos, esta gente mentirosa que inventa y simplemente va tras su dinero. No les crean,
no les hagan caso, porque algo también que es muy común, en mi caso, por ejemplo, menciono que tengo un libro de este tipo, o menciono que me gusta el tema, siempre aparece una persona, un amigo, un conocido, una persona X que te dice: a mi mamá le pasó, a mi familiar le sucedió, yo lo viví, y te empiezan a contar una serie de cosas que probablemente sea cierto, pero la mayor de las veces pues simplemente quieren tener tema o han vivido con engaños por las personas que dicen haber sufrido esta experiencia, y hay de todo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que saber escuchar, hay que leer mucho para poder comparar, para discernir, hay que leer, pero que sean información más o menos decente, porque si uno se mete a las redes, si uno se guía por películas, pues encuentras de todo. No es así, no es tan fácil. Estas cosas existen, suceden y se nos presentan constantemente. Cuando vean que nos quieren sacar dinero, que les quieren decir que los van a guiar, que van a hacer contacto y ese tipo de cosas, pues tengan mucho cuidado con ellos, porque muchas veces son estafadores que solo buscan el dinero y un beneficio personal del dolor ajeno. Así es, Roberto, ese tipo de cosas las tenemos que agarrar con muchas pincitas, con mucho cuidado y estar atento, sobre todo con este tipo de personas. Bien, Roberto, continuando con el tema, ¿hay vida después de la muerte? Esperamos que sí. Fíjate que tal vez esa ilusión de que haya vida es un reflejo muy escondido del cerebro, que a lo mejor él sabe que todo se acaba, él sabe que se apaga la luz y ya todo se va, pero que inconscientemente quisiera que hubiera algo y que de alguna forma vamos a estar existiendo, y te hace este tipo de vivencias para que pues la esperanza no muera y te dé como una alternativa el creer que sí hay vida después de la muerte. No sabemos, todavía sigue siendo un enigma. Las evidencias, los testimonios son muchos y nadie se ha comunicado de ya abiertamente para decir sí, aquí estoy. Y cuando se comunica, pues quien lo oye, quien lo tiene, pues que tenga mucho cuidado, quién sabe quién esté ahí contactando, y por eso es tan polémico, tan difícil saber si realmente hay vida del otro lado. Pero también quiero decirte que hemos visto que hay neurocirujanos, científicos, doctores, que constantemente nos dicen que somos eternos, que no acaba ahí, que sí hay más para nosotros. Pero yo he pensado, y más cuando escribí este libro, yo decía y pensaba, si yo voy a permanecer de alguna forma como energía en otro lado, pues a lo mejor sí se puede, ¿no? Pero si en ese otro lado yo no voy a tener a mis familiares que tengo aquí, mis cosas que hay aquí, mis amistades, mi trabajo, mi forma de ser tal y como soy aquí, y me voy a otro lado y voy a existir como una energía y a lo mejor ya ni me acuerdo de lo que fui, pues realmente estamos muriendo. Se acaba lo que eres para convertirte en otra cosa y seguirás de una forma como energía, como una fuerza para unirte al Creador, pero sí se acabó lo que tenías aquí. Si tú pasas a ese otro mundo con todo lo que tienes aquí, lo que te gusta, lo que no te gusta, tu trabajo, tus familiares, tu novia, tu esposa, tus hijos, pues qué mejor, ¿no? No se acaba, yo sigo igual allá, pero si se acaba, entonces creo que sí. Al brincar, a ir a ese mundo, a ir a ese otro mundo, donde no va a ser lo mismo, creo que sí se acaba. Por mucho que digan las personas que han estudiado que somos eternos, que pasamos a ser parte de otra cosa mayor, pero sí se acaba lo que éramos. Para mí sí, termina todo. Pues vamos a un corte y regresamos porque esta plática se está tornando muy interesante. La tecnología que ahora tenemos en cámaras de vigilancia y en celulares, con sensores especiales, nos han permitido captar, obtener fotografías y videos increíbles y aterradores de ciertas formas anómalas que parecen tener conciencia. En todas las religiones e historia mundial nos han hablado sobre ellas, entes que interactúan con el hombre, pero ahora las podemos ver.
ya hay evidencia de ese mundo alterno con el que coexistimos. Entepar, entidades teóricas paralelas, el nuevo libro del investigador y escritor Roberto Samael. Adéntrate a conocer entrevistas, origen, comportamiento y reveladores testimonios sobre estas anomalías que siempre han estado aquí. Entepar, mi mundo, su mundo. Adquiérelo en Amazon. Hay muchos hechos inexplicables e historias increíbles a nuestro alrededor. Sobre ellos, nos hacemos constantes preguntas tratando de saber qué son o por qué ocurren. Muchos de estos sucesos son polémicos y difíciles de creer, pero existen. Los vemos o sabemos de ellos constantemente y nosotros los investigamos. Acompáñanos en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No faltes. Amigos, estamos de regreso, estamos platicando sobre qué nos pasará cuando nos vayamos, cuando muéramos, qué va a ser de nosotros, a dónde vamos, qué es lo que toda esa gente que tiene muertes clínicas ve y regresa a contarnos. Estamos aquí comentando todo ese tipo de experiencias. Continuamos, Lucrecia, ¿ibas a preguntarme algo? Sí, Roberto, antes de preguntarte, pues sí, quiero comentar algo que se me hace muy importante. Queremos nosotros como querer creer que podemos reencarnar. Roberto, hay mucha gente que cree en la reencarnación. ¿Esto es cierto? Mira, Lucrecia, la reencarnación, hay hasta religiones que la creen, como en la India. Nosotros tenemos un capítulo en el libro que habla sobre las regresiones. Esa gente que se pone en manos de algún hipnotista, un psicólogo, y que puede hacer regresarte y experimentar o ver quién fuiste en tu vida pasada. Por lo regular siempre eres alguien importante ahí. Hay mucha gente que cree en esto, que se sirve esta técnica, estas terapias para curar traumas pasados, pero también es cuando encuentran ahí que tú vivías en otro lado, se hacen experimentos, se investiga, se llega a saber que hay fechas, hay lugares que la gente está mencionando que existen y podría ser cierto, ¿no? Yo francamente no creo en la gente, en las regresiones, en la gente que se hipnotiza, pero hay unos casos muy interesantes. Hay muchos niños que recuerdan su vida y que con el tiempo se les olvida su otra vida, quiénes fueron, pero también podría ser algo de ADN que anda por ahí, se esté estudiando. Hay casos que nos sorprenden, los vemos constantemente en documentales, en noticias científicas, y podría ser, pero a mí se me hace muy dudoso eso de la reencarnación, porque si esto fuera cierto, pues al inicio fuimos pocos en el planeta, una mujer, un híbrido, una pareja que se reprodujo y somos todos. ¿De dónde venían los demás? Aquí te pueden decir las personas que creen en ello, que de otros planos, que de otros planetas, pero ahí ya está medio difícil comprobarlo, con evidencia, con algo más lógico. Podría ser, pero no hay esos argumentos y no es tan fácil decir eso porque te quedas corto, porque empiezas a entrar en el campo de la especulación, en el campo de los supuestos, y pues no te da un resultado satisfactorio. Hay personas que sí lo creen y no hacen falta que le expliques nada, ellos lo creen y ya.
y está bien, les funciona, pero personalmente se me hace difícil. Pero si ustedes tienen la oportunidad de ver el caso que traemos, también entenderán ciertas cosas que para algunos sí es posible. Qué interesantes están todos estos temas, Roberto. En tu libro, ¿qué puedes hablarnos más sobre él? ¿Qué temas estás abordando dentro de tu libro? Pues mira, son una serie de casos que, como mencioné al inicio, investigamos desde hace tiempo, los seleccionamos y los fuimos presentando. Pero hay algunos muy interesantes, como una persona, un amigo que conocimos de nombre Sergio. Él es secuestrado junto con otro compañero, y mientras lo tienen amarrado, mientras está sufriendo este secuestro, tiene un viaje y nos platica parte de lo que vivió dramáticamente. Incluso de este caso hicimos un programa que ustedes lo pueden encontrar aquí en el canal, porque es impactante. También traemos, por ejemplo, el caso de la regresión. Este caso de Sonia, que incluso fue presentado en un libro, nos menciona cómo de forma accidental a la viajera que experimentó esto, que fue a sus otras vidas, va narrando lo que sucede, y ellos nos mencionan que hicieron investigación y que pudieron encontrar fechas que concordaban con lo que ella decía. Viene lo que dicen los científicos sobre estos viajes, viene lo de las necromonas, viene también lo que les decíamos del DMT, dimetiltitramina, que es la molécula de Dios y que nos dispara a lugares increíbles. Pero también otro caso que a mí me llama la atención, de un hombre que se llama Benito, que tiene un accidente con su novia y tiene el viaje, pero en los dos juntos. Es algo que pocas veces se da, el viaje al más allá, a ese otro lado donde ella le dice que ya no puede llegar con él y que tiene que regresarse. Entonces sí vienen una serie de cuestiones, pero también viene un prestigiado psicólogo que tenemos, que es el doctor Oscoy, que nos da su interpretación o lo que él considera que puede estarnos pasando. Las experiencias que hay producto de las drogas y otros casos que creemos interesantes. Yo creo que el libro, si tienen la oportunidad de leerlo, les va a interesar y van a encontrar, como les mencionamos desde el inicio, una posible explicación a las cosas que ya le sucedieron a la gente que viaja a ese otro mundo, a la gente que lo está experimentando o quien ha escuchado de ello. Pues qué interesante, Roberto, sobre todos los temas que abordas en tu libro. Roberto, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Mira, el libro pueden escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com. Ahí se ponen en contacto con nosotros. Pueden buscarnos en nuestro Facebook de Roberto Samael y pueden buscarnos con ese nombre en el YouTube, en todos lados donde hay medios para que ustedes se comuniquen. Mándenos un correo, mándenos un mensaje y les decimos ahí cómo pueden conseguir el libro, dónde se los llevamos, cómo se los hacemos llegar, especialmente en la Ciudad de México y en el estado, y ya si es por correo, pues para todo el país. Ahí pónganse en contacto con nosotros y con gusto le hacemos llegar el libro. Vamos a un corte y regresamos para despedirnos. Volvemos rápidamente. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo nos vigila, nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser.
efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Estamos de regreso, amigos, aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, abordando un tema tan interesante como es la muerte y sobre todo el libro que Roberto escribió precisamente sobre este tema. Roberto, yo tuve la oportunidad de leer tu libro y la verdad a mí me deja una experiencia. Pues precisamente, Lucrecia, yo te quería preguntar, ¿qué te dejó el libro? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué le puedes decir a la gente de lo que entendiste, de lo que viste en ese libro? Que todos tenemos la esperanza de que haya un más allá o que simplemente podamos decir que nos vamos a encontrar con nuestros seres amados por la ideología que nos dan la religión, pero sí es un gran enigma, Roberto, y creo que como todos tenemos miedo en cierto punto ya no estar en este mundo. Pues Roberto, ¿a ti qué te deja ese tema tan interesante y tan polémico como es la muerte? Pues mira, es un enigma que siempre está con nosotros, uno de los muchos misterios que tenemos, tanto así que me atreví a escribir esto por los casos que se me fueron presentando. Yo sé que aquí en este programa pudimos hablar solamente un poquito de lo que trae el libro. Hay más cosas, hay más información, más entrevistas que son interesantes, pero aquí les dejamos algo de ello para que usted se dé una idea. Sabemos que, como les mencionamos al inicio, de este tipo de libros hay muchos, pero esta es mi forma de ver, de entender estos enigmas, cómo se presenta ante nosotros esa posibilidad de irnos y regresar, de los que ven qué está pasando, de los que llegan sus familiares a recibirlos, de los que ven la luz, de los que llegan a otro plano, a otro mundo que ellos identifican como el cielo, de los que llegan a ver a un personaje que creen que es Dios, sin verle la cara, pero lo sienten, lo perciben así, un Dios que muchas veces se parece a lo que ya traen en su cerebro, en su bagaje cultural y religioso, y que se les presenta de esa forma, y ellos regresan contándonos cosas increíbles y sobre todo algo muy interesante. Su forma de ver y entender la realidad cambia, porque se vuelven muy místicos, cambian su forma. Si antes no iban a la iglesia, vuelven a ir a la iglesia, se vuelven más espirituales, comprenden y sienten que están aquí por una misión que deben llevar a cabo, que no se fueron por lo mismo, y ahí es cuando muchas veces, no a todos, empiezan a desvariar, a sentirse como mensajeros, a sentirse que traen la palabra, a sentir que ellos nos están indicando el camino, porque ellos tuvieron el privilegio de ir y regresar y hablarnos de lo que fue estar por allá, de que también ellos no se fueron, no murieron, y que Dios les dio el privilegio de volver y corregir, o porque tienen una misión, o corregir lo que hay. Y encontramos a personas que muchas veces se vuelven fanáticas, muchas veces nos hablan cosas muy delirantes y que los afectó de esa forma porque los trastocó. Ese viaje les rompió su realidad, los hizo ver que no es todo como lo que tenemos ahora, y vuelven con todas esas cosas, esas cargas en la mente, esas misiones. Otros no tanto, otros lo entendemos, son más tranquilos, el viaje fue personal, ellos lo entienden y muchas veces ni lo cuentan, solamente que salga por equivocación o porque se lo contaron a sus seres queridos. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, tratar de discernir cuando alguien nos habla de ello, tener mucho cuidado a quién, si creemos o les queremos encontrar un tipo de bienestar que suavice nuestra alma, pues a quién le entregamos nuestro cerebro, nuestro espíritu, porque también hay mucho, como mencionamos, mucho vival,
mucho charlatán, mucho fanático y aquellas personas que realmente vieron algo extraño y lo guardaron para ellos. Muy cierto, Roberto, experiencias que no son fáciles, son traumatizantes. La verdad están muy interesantes todas tus entrevistas. Vuelvo a repetir, yo tuve la oportunidad de poder leer tu libro y hay algunas que de verdad sí te quedas pues pensando y analizando su experiencia. Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. Esperemos que esto les haga recapacitar un poquito de quiénes somos, cómo estamos aquí en este viaje que llamamos vida, que es un pequeño suspiro dentro de todo el tiempo que tenemos en el universo. Nosotros somos pasajeros, hay que llevarla bien, hay que portarnos bien, hay que ser buenas personas, buenos familiares, hijos, ser buenos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque en cualquier momento vamos a experimentar ese viaje y a lo mejor nos regresamos para contarlo. Hay que vivir bien, vibrar alto y disfrutar este lapso que tenemos de vida. Muchas gracias, te agradezco, Lucrecia, por acompañarnos, por estar aquí conmigo hablando de este extraño tema. Al contrario, Roberto, yo agradezco mucho la invitación y sobre todo tocando temas que son bastante interesantes. Pues muchas gracias, amigos, hasta pronto. Gracias y hasta la próxima. Conexión paranormal. ¿Te gustan los sucesos inexplicables? Tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión paranormal.